Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Heiris y hoy quería hacer un video para hablarles de lo que estamos conmemorando hoy, viernes 7 de abril del año 2023, que sería la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Quería puntualizar, ¿verdad? Que el único propósito de nuestro Señor Dios de enviar su Hijo Jesucristo a morir en una cruz fue para demostrarnos su gran amor. Esto lo podemos ver aquí en la Biblia, en Juan capítulo 17, versículo 1 y 2, donde dice: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. Tú le diste poder sobre todos los hombres para que Él dé la vida eterna a todos los que tú le has dado. Y la vida eterna consiste en esto, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu enviado. Yo te he glorificado aquí en el mundo, cumpliendo la obra que me encomendaste. Ahora pues, Padre, glorifícame con aquella gloria que ya compartía contigo antes de que el mundo existiera. Entonces aquí podemos ver cómo Dios envía a su Hijo este, para que nos dé la vida eterna. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo puede ser esto, señores. Ahora vamos a hacer una pequeña oración, este, donde oramos para que todas las personas puedan conocer el amor de Dios, así como fue uno de los nuevos mandamientos, vamos a decir así, que Jesús dijo en Juan 13, versículos 34 y 35, que nos amemos unos a los otros, así como yo les he amado. En esto conocerán todos que soy mi discípulo. También quería citar este pasaje en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 5 y 6, que dice: pero el propósito es alentar el amor que procede de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera, pues algunos, por haberse apartado de estas cosas, han caído en una pura palabrería. He podido entender y comprender el gran amor de Dios, y cómo a través de su Hijo nos muestra su este, deseo de que todos estemos unidos como hermanos en Cristo. Y creo que con este tipo de divisiones que estamos padeciendo hoy, además de todas las cosas bizarras que están pasando en el mundo, este, creo que ha llegado la hora de hacer conciencia de que aunque sean religiones diferentes y como todo tienen cosas diferentes, nos enfoquemos en lo que realmente es importante para Dios, que es el amor, la hermandad, y el gran anhelo que Él tiene, que lo veamos como un Padre, que conozcamos de su gran amor como el Padre que es nuestro creador. Entonces realmente es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, es el pueblo de Dios, tanto católicos como cristianos evangélicos, somos todo el pueblo de Dios. Así creo que nos quiere ver Él unidos, porque a la final tenemos un mismo propósito y es conocerlo a Él, llegar a la eternidad y poder estar sentado al lado de Él. Entonces, creo que enfocarnos en las cosas que nos hacen diferentes es algo tan pequeño para la grandeza que vamos a encontrar si en vez de eso nos enfocamos en lo que realmente importa, que es el amor de Cristo en nuestras vidas como hermanos. ¿Ok? Entonces voy a hacer una oración para que todos puedan conocer el amor de Dios, así como Él hubiese querido que nos llevemos como hermanos. En su último mandamiento, ¿verdad? Que dijo en Juan 13, 34 y 35, que nos amemos unos a los otros, así como yo les he amado. En esto conocerán todos que soy mi discípulo. El único evangelio que alcanzará toda la raza humana es el amor. Entonces,
El amor es lo que nos conecta como hermanos y como hijos del mismo Padre, sin ir más allá de diferencias culturales, diferencias ideológicas, diferencias de forma. A la final todos tenemos el mismo propósito y es conocer al Padre. Entonces, bueno, sin más preámbulos, entremos entonces con una pregunta, ¿verdad? Que salió y dice, ¿alguna vez te has preguntado qué tiene que ver todos los pecados que has cometido en tu vida con la muerte de Jesús en la cruz? Una gran pregunta, ¿verdad? Quizás muchos nos preguntemos, pero ¿qué tiene que ver mis pecados con la muerte de Jesús en la cruz? Bueno, vamos a citar algunos versículos de la Biblia. Como les dije, nací en la religión católica. Por circunstancias de la vida llegué a la religión cristiana. Fue en esa religión en donde tomé mi Biblia y la hice mía. Comencé a escudriñarla y todo esto. Pero como realmente yo vengo a hablar en nombre de Dios a través del amor, lo menos que quiero es hacer como un confrontamiento de que si estoy profesando la palabra cristiana evangélica o la católica. Entonces, aunque me encuentro ahorita en la religión cristiana evangélica, voy a usar, apenas la compré, la Biblia católica, para que de cierta forma todos nos sintamos identificados, porque realmente es mi gran propósito con este video, que todos nos sintamos como hermanos identificados, seas evangélico, seas católico. En realidad tenemos un mismo propósito, que es conocer al Padre a través de su Hijo. Entonces, prosigamos. Todo comienza desde antes de la creación. Quizás alguna vez te has preguntado, pero ¿y por qué si Dios es tan bueno, pasan cosas tan malas? ¿Y quién creó al diablo y quién es esto? Bueno, vamos a hacer sé que muchos ya habrán escuchado y habrán conocido esta historia, pero quizás hay otras personas que no. Entonces yo quiero hacer un pequeño recuento para llegar a la cruz. Antes de la creación del mundo fue la creación de una hueste de ángeles y arcángeles, en donde el ángel jefe, que se llamaba Lucifer y significa brillo, luz, fue su nombre cambiado por Satanás, que significa el adversario. La razón por la cual fue echado afuera fue por el orgullo. En Ezequiel 28:12 podemos ver que él, viéndose más hermoso que todos los demás ángeles, y ahí describe cómo estaba hecho de piedras preciosas, de zafiro, de esmeraldas, de aquello, se rebeló y fue por su orgullo. Y en el capítulo ese de Ezequiel, que lo describe, dice, entonces por esa razón es echado del cielo al infierno. El problema fue que se vio más hermoso de todos los demás. Ok, luego en Génesis, en la creación, fue creado Adán del material más humilde que había podido existir, que era el polvo y el agua, convirtiéndose en barro. En Génesis 1, el 26 y el 27, dice, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Se supone que Dios está hablando en plural, quiere decir que era la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Y en Génesis 2, versículo 7, dice, moldeó el hombre y sopló en su nariz. ¿Ok? Entonces, debemos imaginarnos a Dios moldeando, ¿verdad? El hombrecito de barro, y luego soplando su aliento a Adán, en donde la unión del Espíritu de Dios y el barro produjo el alma. Y el alma es única e individual. Es lo que tiene la capacidad de decidir si lo haré o no lo haré. Estas son las decisiones que determinan el curso de una vida. Entonces aquí podemos ver cómo la humanidad, el hombre, está hecho de un material muy humilde, que es el barro, en donde Dios
puso su aliento, o sea, su espíritu, y formó así el alma del hombre. Esta fue la obra de Dios al poner su aliento en el barro, y el hombre llegó a ser un individuo único viviente. Venimos de un material muy humilde, el más humilde que existía en ese momento, que fue tanto la tierra como el agua, y formamos el barro, pero con una característica muy especial, que fue el alma. Fue puesta a través de el aliento de Dios, y creando así un ser único y especial con una parte divina. Entonces, somos una creación de un material muy humilde con un propósito eterno, y debemos entender y aceptar eso, porque si no nos damos cuenta de eso, nunca encontraremos la realización que necesitamos en nuestras vidas. Ahí es donde uno se pregunta, ¿cuál es mi propósito de vida? ¿Y cuál es esto? Bueno, nosotros debemos de empezar por entender eso, ¿verdad? El origen, de dónde venimos, cómo fuimos creados. Eso nos da seguridad, y eso nos ayuda a entender cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Si no nos damos cuenta de cuán inexplicable y valiosos somos. Si tenemos un bajo sentido de nuestro valor, nunca podremos alcanzar a ser lo que el Señor quiere que realmente seamos. Así que el propósito de Adán y Eva era estar en comunión con Dios. En Génesis 3:1-7 habla cómo la serpiente convenció a Eva. La serpiente no negó la palabra de Dios, la serpiente la cuestiona. Y es que cuando nosotros permitimos cuestionar la palabra de Dios, estamos en derrota. Cuando dudamos, desconfiamos y desobedecemos, es un camino al desastre. Entonces, al final ya sabemos que la mujer comió y se le abrieron los ojos. Se dieron cuenta de que estaban desnudos y buscaron las hojas para taparse con ellas, por lo que fueron echados del jardín. El espíritu del hombre murió al ser echado. En este momento que Dios echa del jardín del Edén a Adán y Eva, ya el espíritu de Dios se aparta del hombre. Ya el hombre queda muerto en espíritu. De esta manera es que comienza a vivir el hombre alejado de Dios. Es por eso que se habla del pecado que todos tenemos, del pecado original. Recientemente una persona muy allegada a mí, muy amada, me pregunta, ay, pero es que yo no entiendo, o sea, cómo un bebé puede ser un pecador. Son cosas como que inexplicables, y así como lo acabo de decir, no debemos dudar, no debemos desconfiar, porque si vamos a cuestionar la palabra de Dios, entonces nuestra vida va a ser un verdadero desastre. Cuando se refiere a eso de que todos somos pecadores, no es porque un bebé pequeñito tenga la capacidad de cometer un pecado, sino que es porque por nuestra naturaleza, ¿verdad? Que somos todos hijos del primer Adán, todos estamos heredando esa naturaleza pecaminosa en donde el hombre murió, se apartó del Espíritu de Dios, y todos hemos seguido con esa trascendencia pues generacional. ¿Hasta cuándo? Hasta aquí vamos a citar a 1 de Corintios en el capítulo 15:45, dice, cuando el segundo Adán, o sea Jesús, vino, ¿verdad? Y murió en la cruz, todo lo anterior murió. Cuando fue sepultado, todo lo anterior fue sepultado. Y cuando Él resucitó el segundo hombre, una nueva raza, y en Él nosotros somos nacidos en una misma fe. ¿Ok? Entonces, en el momento que venimos con Adán, ¿verdad? Donde Él se separa del Espíritu de Dios, eso muere en el momento que Jesús va a la cruz y muere. En ese momento muere el primer Adán y muere Jesús. Y muere todo lo que estuvo desde Jesús hacia atrás.
Y en el momento que Él resucita, entonces nosotros resucitamos con Él. ¿Por qué? Por medio de la fe. Entonces, esa es la esperanza que tenemos. Dios y el hombre son nacidos de una misma naturaleza. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Jesús y Jesús es Dios hecho hombre. Él tuvo que hacerse hombre para morir así como los hombres, ¿verdad? Y si creemos en su muerte expiatoria y su resurrección triunfante, nos convertimos en parte del segundo hombre, en donde Padre y hombre son una misma persona, en donde Dios y el hombre somos una misma persona en Cristo. Ok, entonces en 1 de Timoteo 2, versículo 5, venimos acá a la Biblia, ¿verdad? Católica. Dice aquí, porque Dios es único, como único es también el mediador entre Dios y los hombres. Un hombre, Jesucristo, que se entregó a sí mismo para redimir a todos. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay un representante de nuestra raza en el lugar más alto del universo, que es Cristo, Jesús, y está en el trono de Dios. ¿Ok? Entonces, no es que nosotros subimos allá a lo más alto, sino que Él bajó aquí convirtiéndose en hombre para morir por todos nuestros pecados y así poder Él resucitar de entre los muertos y subir al cielo y estar sentado allá, a la derecha del Padre. Entonces, dice, Jesús pagó el precio por todo el mundo, pero no es el mundo lo que Él quiere, es el pueblo de Dios. No somos insignificantes para Él, somos extremadamente valiosos, tan valiosos que Jesús dio su vida para comprarnos. Es por eso que jamás debemos hablar de nosotros mismos con insignificancia o sin valor. Debemos saber que somos hijos de Dios y somos valiosos. Es en ese momento que por fe creemos en el sacrificio de la cruz. Cuando pasamos a ser parte del pueblo de Dios, somos sus hijos. Ok, entonces, en Hebreo capítulo 2, versículos 14 y 15, dice así. Y puesto que los hijos tenían en común la carne y la sangre, también Jesús la compartió para poder destruir con su muerte al que tenía poder para matar, es decir, al diablo, y librar a aquellos a quienes el temor a la muerte tenía esclavizados de por vida. En el versículo 17 dice, por eso tenía que ser hecho en todo semejante a sus hermanos, para llegar a ser sumo sacerdote misericordioso y digno de confianza en las cosas de Dios, capaz de obtener el perdón de los pecados del pueblo. Precisamente porque él mismo fue sometido al sufrimiento y a la prueba, puede socorrer ahora a los que están bajo la prueba. Entonces, es por esto que cuando decimos que cuando estemos pasando por cualquier circunstancia difícil podemos ir a la cruz, ¿verdad? Y aferrarnos a ella, es porque ya Jesús pasó por todos esos sacrificios que nosotros pasamos hoy en día. Pero también es importante saber que ya Él nos libró, entonces que es nuestra decisión si vamos a tomarlo y seguir esclavizados, ¿verdad? A todos esos pecados que nos agobiaban en el pasado, o decidimos acercarnos a la cruz, aferrarnos a ellas y decidir ser libres. Entonces, en Efesios 2, 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Nuestro espíritu, al unirse de nuevo con Dios, vuelve a vivir.
al mismo tiempo mediante el arrepentimiento y la fe. Nuestra alma es liberada de la rebelión y reconciliada con Dios. Esas son las buenas nuevas. Dice, cuando nos damos cuenta de que todos hemos estado en rebelión contra Dios, entendemos por qué no puede haber salvación genuina sin arrepentimiento. Arrepentimiento significa dejar nuestra rebelión y someternos al gobierno justo de Dios. La salvación también provee salvación para el cuerpo. Una vez liberado de la esclavitud del pecado, nuestro cuerpo se vuelve templo en el cual habita el Espíritu Santo. Entonces, nuestro espíritu entra en esta unión con Dios, primordialmente a través de la adoración. Dice en Juan 4, 23 y 24, Jesús dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Él aclaró que la verdadera adoración debe ser una actividad de nuestro espíritu. Entonces, a través de la alabanza tenemos acceso a la presencia de Dios, pero una vez que estamos en la presencia, es a través de la adoración que gozamos de una unión espiritual verdadera con Él. Entonces, la alabanza es con el alma y la adoración es con el espíritu. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios aquí nos está pidiendo alabanza y adoración. Yo tampoco conocía mucho al respecto de eso. Lo había hecho siempre, pero de una manera empírica. Me ha encantado siempre las músicas cristianas de Dios. Realmente sentía que me conectaban con Dios, pero no sabía que lo estaba alabando. Entonces eso es algo necesario en nuestras vidas. Debemos de alabarlo y adorarlo. Y es a través de las alabanzas, las músicas que escuchamos y las hacemos con el alma, y es por medio del Espíritu que vamos entonces a adorarlo. De esta manera, estando en contacto con el Espíritu Santo a través de la alabanza y la adoración, gozamos de la unión y la presencia de Dios. ¿Ok? Entonces, como conclusión, podemos decir que Hebreo 10:14, una sola ofrenda hizo perfecta para siempre a los santificados. ¿Qué quiere decir esto? Que en la antigüedad, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, los sacerdotes estaban ministrando y ofreciendo día a día muchas veces los sacrificios, ¿verdad? Para como recordar los pecados que teníamos, pero no eran perdonados. Entonces, en cambio, con Jesús, después de haber ofrecido un sacrificio único de pecado para siempre, se sentó a la diestra de Dios. O sea, que eso fue un sacrificio perfecto. No hubo necesidad, como en el Antiguo Testamento, de estar haciendo algo cada año, sacrificando un cordero cada año. No hubo necesidad de solo cubrir los pecados, sino que fueron perdonados. En lo que respecta a la obra que Jesús ha hecho, es completa, es perfecta. No tenemos que quitarle ni añadirle nada, porque es para siempre. Entonces, la Biblia es el único libro que diagnostica con precisión la causa de nuestros problemas humanos. Se traducen en una sola palabra y es el pecado. Y el mensaje de toda la Biblia es el sacrificio. Donde quiera que ha habido pecado debe haber un sacrificio. Y Jesús vino para consumar su sacrificio perfectamente perfecto. Es por esta razón que Jesús, al morir en la cruz, por todos nosotros, por todo nuestro pecado, al mismo tiempo nos está librando.
¿ok? Librando de qué? De todas esas cosas que nos angustian, de todas esas culpas, de todas esas inequidades, de todas esas esos rechazos. Cuando nosotros nos sentimos rechazados, cuando nosotros nos sentimos culpables, nosotros solamente vamos y nos aferramos a la cruz y pensamos en todo lo que Jesús pasó, que pasó rechazo, pasó insultos, lo agredieron, lo humillaron, todo lo que un hombre no puede aguantar, porque todo lo que él aguantó fue mucho más de lo que un hombre normal pudiera aguantar. Todo eso él lo padeció, ¿verdad? Para morir y llevarse todo eso con él, todo lo que nosotros debíamos de pagar, él lo pagó por nosotros. Y luego, al resucitar, resucita un hombre nuevo y resucitamos nosotros con él. Ya él nos libró, ya somos libres cuando creemos en nuestro corazón que él resucitó por nosotros, ¿verdad? Pero nosotros, dentro de la libertad que tenemos la libertad de decidir si quedarnos esclavizados con el pasado, con las cosas que nos angustian, o si decidimos ser libres, arrepentirnos y no volver a pecar, para así estar más cerca de la presencia de Dios. ¿Por medio de quién? De el Espíritu Santo, que Él nos dejó antes de partir. ¿Ok? Entonces, de esta manera, creo que queda clara el motivo del por qué Jesús, al morir en la cruz, se lleva todos nuestros pecados del pasado. Y de esta manera queda perfectamente, perfecta el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Ok? Entonces, muy pronto estaremos haciendo otros videitos, ¿verdad? Para comenzar el avivamiento. Ya tengo por aquí los libros, ya compré el libro en español y el libro en inglés, ¿verdad? Para comenzarlo, yo quería dejar bien claro esto de la salvación, porque es de esta manera que nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando somos hijos de Dios. ¿Ok? Recordemos que el Espíritu Santo solo visita a los que somos hijos de Dios. Y como una criatura pasa a ser hijo de Dios cuando aceptamos esto que viene siendo el Evangelio, el mensaje de salvación. Desde el comienzo entendemos y comprendemos cómo el plan perfecto de Dios terminó en la cruz para llevarse todos nuestros pecados por su gracia y misericordia. ¿Okay? No es por nuestras obras que somos salvos, es por su gracia y su misericordia que somos salvos. Y conjuntamente con eso es por nuestra fe y nuestras obras que vamos a acercarnos a el Padre. Entonces, estoy muy emocionada porque yo creo que ya el lunes vamos a poder comenzar con el estudio de avivamiento. Este fue el que yo hice. Es un libro que está totalmente lleno. A mí me encantó. Y espero poder compartir todo este conocimiento con ustedes. En verdad que estoy muy emocionada por este ministerio que Dios me ha asignado. Y es como que llevarle de la palabra a las personas que quizás por algún temor, por alguna diferencia, por alguna ideología, se ha mantenido distante de la palabra de Dios, y es lo más hermoso que yo he conocido en mi vida. O sea, el conocimiento nos da poder y nos da seguridad, nos lleva a acercarnos más a cuál es nuestro propósito y a tener una vida gozosa en Cristo, porque estamos claros. Cuando desconocemos, no sabemos para dónde vamos, no sabemos hacia dónde nos dirigimos y estamos realmente totalmente perdidos. Entonces, creo que es de la única manera que podemos nosotros vivir una vida gozosa y llena del Espíritu, es acercándonos a Dios. Y cuento con todos ustedes para que juntos
hagamos un gran gigante de avivamiento y lleguemos a cada rincón del mundo para que así seamos obedientes hijos de Dios y podamos deleitarnos en su presencia. Entonces me despido, no sin antes dejarle una gran reflexión acerca de qué fue lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra y a morir en la cruz por todos nosotros, y que esto nos sirva como para valorar y hacer conciencia de cómo ha sido nuestro caminar en la tierra y cómo, siendo cual haya sido nuestro pecado antiguo, podemos nacer como un hombre nuevo en el momento que nosotros aceptamos todo este sacrificio que Jesús vino a hacer en la cruz. Podemos resucitar con Él nuevamente como hombres nuevos, 0 pecado, 0 kilómetros. Entonces, de esta forma me despido y le dejo realmente un caluroso y amoroso mensaje de amor. Oro en el nombre de Jesucristo porque haya abierto su entendimiento y puedan haber entendido cada una de las palabras que aquí fueron mencionadas para aclarar cuál ha sido el propósito de Dios en nuestras vidas y cómo podemos hacer para obedecerle y acercarnos más a su presencia. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén. Amén y amén. Los amo. Cuán grande